Leemos Génesis capítulo 10, versículo 8 hasta el 10. Dice así. Y Cus, hermanos, era hijo de Cam. Era el hijo intermedio de Noé, ¿vale? Por tanto, Cus era nieto de Noé. Y dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, tomamos la historia a partir de que el diluvio ya había pasado. Era la generación inmediatamente posterior al diluvio, ¿vale? Y una vez que las aguas ya se habían retirado de la tierra, dice la Biblia que el hombre pues empezó a emigrar y empezaron a explorar nuevas tierras, porque desde el diluvio todo había cambiado. La tierra se había configurado de una manera completamente diferente a como se la conocía. Entonces el hombre empezó a migrar desde el oriente y dice la Biblia en el Génesis capítulo 11 versículo 2 que al ir viajando al oriente, estas personas, los descendientes de Noé, las 70 familias o los 70 descendientes de Noé, hallaron una llanura en una tierra concreta, que era la tierra de Sinar. Y dice literalmente la Biblia, y se quedaron a morar allí. Gloria a Dios. Sinar, hermanos, les voy a contar, vamos a entrar en una parte importante de historia, porque como yo suelo decir, hermanos, para conocer el futuro, primero hay que conocer la historia. ¿Vale? No se puede conocer el futuro si no se conoce historia. Entonces vamos a conocer un poquito de historia. Entonces, Sinar, hermanos, pues era pues, un valle. Un valle es el trozo de tierra que se suele formar pues entre dos accidentes geográficos, entre dos montañas, entre dos ríos, ¿vale? Ahí se forma una llanura. Y Sinar era un valle que se había formado entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿vale? Allí, hermanos, se levantaron ciudades importantes, como ya las hemos leído, 4 ciudades importantes, de donde proceden prácticamente las culturas más viejas de la tierra, Babel, Erech, Akkad y Calne. Y a toda esa región, a la región donde estaba la región de Sinar, donde estaba la ciudad de Babel, con el tiempo se le llegó a conocer como Babilonia, ¿vale? Que significa confusión. Más adelante, cuando la Biblia se traduce al griego, se le llamó Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Porque Mesopotamia son dos palabras griegas, hermanos, que es meso, que significa en medio, y pótamos, que significa río. Mesopótamos, entre ríos, ¿vale? Eso significa Mesopotamia, que no es ni más ni menos que la actual Irak, ¿vale? Bien, pues allí, hermanos, los ríos Tigris y el Éufrates habían almacenado depósitos de tierra que podían producir mucho grano en mucha abundancia. Y ese era el lugar ideal para establecerse a vivir allí, ¿vale? Sin embargo, existían ciertas desventajas en esa tierra, las cuales pues tenían que afrontar las gentes que habitasen en esa tierra. ¿Y qué desventajas eran? ¿Qué problemas eran? Pues que esa tierra, hermanos, estaba sobrepoblada de animales salvajes, animales feroces, los cuales pues eran un peligro constante para la seguridad y para el bienestar de las gentes babilónicas, ¿vale? Cualquier persona que pudiese proporcionar protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor por parte de aquella gente, ¿vale? Y así, hermanos, así es como aparece en escena un hombre grande y poderoso, que es el que hemos leído, que era bisnieto de Noé, cuyo nombre era Nimrod. Lo hemos leído en la palabra. Este hombre, hermanos, se hizo famoso porque tenía una habilidad.
Y es que era pues un cazador, bueno, un cazador experto, donde ponía el ojo, ponía la flecha, ¿vale? O la lanza. Era un experto cazador, hermanos, en matar estas bestias salvajes, ¿vale? Ello, el hecho este de ser así, le aupó al poder, convirtiéndose en el primer hombre poderoso en toda la tierra, siendo muy aclamado por todas las gentes, ¿vale? Quiero que lo leas. Eh, bueno, ya lo hemos leído, el versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, ¿vale? Entonces, Nimrod, una vez que ya consiguió el poder, consiguió el trono y consiguió el favor de la gente, asimismo él, hermanos, se hizo rey y se proclamó sacerdote. Por tanto, era rey sacerdote de idolatría diabólica, diabólica, y cometía atrocidades de la peor clase. Y para mayor desgracia todavía, se casó con una pérfida mujer llamada Semíramis, una mujer adúltera y más idólatra que él, la cual, para que os fijéis cómo era, tuvo un lío amoroso y adúltero con un sacerdote del templo pagano en el que ellos eran venerados, mientras que Nimrod estaba ya agonizando, ya siendo Nimrod pues un hombre ya entrado en años. De acuerdo con las leyendas, hermanos, cuando Nimrod murió, pues su cuerpo, porque era la costumbre entonces, fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas, siendo muy llorado y muy lamentado su fallecimiento por la gente de Babilonia, ¿vale? Después ya de que muere Nimrod, su esposa Semíramis, que tuvo líos amorosos con este sacerdote, mientras que su marido agonizaba, pues claro, dio a luz un hijo varón, atención, al que llamó Tamuz. Quiero que nos quedemos con este nombre porque va a ser muy importante, ¿vale? Semíramis, hermanos, al fin y al cabo era un instrumento en manos de Satanás, ¿vale? Entonces, ella reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural, jamás confesó su pecado, ¿vale? Y que él era la semilla prometida, el hijo, el salvador del mundo, ya que se trataba de la reencarnación de su esposo Nimrod, que había renacido, nada menos, ¿vale? Entonces, la diosa madre de ese niño llamado Tamuz, bueno, pues sin duda alguna, al igual que todos sus conciudadanos, habían escuchado la profecía de la venida del Mesías, porque eso es algo, hermano, que iba pasando de boca en boca, ¿vale? Eso se llama la tradición oral. De boca en boca iba pasando lo que Adán seguramente a sus hijos también les había enseñado acerca de todo lo que le pasó cuando estuvo en el huerto de Edén, cómo cayó, las palabras de Dios y lo que Dios prometió a Eva. Y a Eva le dijo, pondré enemistad, a la serpiente le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la suya, porque ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba ya profetizado, hermanos, desde los comienzos, que tendría que nacer alguien, simiente humana, que sería el que derrotaría al demonio. Entonces, este conocimiento fue pasando de generación en generación, de padres a hijos, hermanos, y claro, la diosa madre Semíramis conocía esta historia, ¿vale? Entonces, ella había escuchado la profecía de la venida de este supuesto Mesías, que nacería de una mujer, ¿vale? Ella fue un paso más allá, porque no solamente se conformó con decir que su hijo era el salvador del mundo, obligó a las gentes a que le adoraran, sino que también ella misma era también diosa, igual que el hijo, y pidió adoración para ella y para su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios confundió las lenguas por la construcción de la Torre de Babel, dicen, hermanos, viejos libros hebreos, que el material que se utilizó como pegamento para poner ladrillo sobre ladrillo fueron los fangos y los lodos del río Tigris.
¿vale? Entonces, cuando por fin Dios, hermanos, ante la soberbia humana de querer construir una torre que llegara al cielo, decide enjuiciarles y confundirles las lenguas, dice la Biblia que Dios los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra. Entonces, desde allí, hermanos, desde Babel, desde Babilonia, todas estas gentes salieron con la religión babilónica engendrada en las entrañas, y allá donde quiera que iban, esparcían esta religión. Satanás, hermanos, a quien el Señor reprenda en esta tarde 1.000.000 de veces, había engañado primero a una mujer, a Eva, pero más tarde, a través de una mujer, tendría que venir el Salvador que le habría de aplastar y herir a él la cabeza. Entonces, como Satanás es un gran falsificador, también sabía mucho del plan divino, ¿vale? Y así fue como comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan siglos antes de la venida del Mesías. Porque el culto a la madre y el culto al hijo ha ido pasando de generación en generación, de cultura en cultura, hasta llegar, hermanos, a la Iglesia Católica, donde se venera la figura de la diosa madre con el Dios Hijo sentado en el regazo. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Pues esto, hermanos, es la introducción. Y con estos datos en la mano, ahora quiero que vayamos a pegar un salto, y vosotros pensaréis que no va a tener nada que ver con lo que yo os he contado, pero al final engancharemos y veréis cómo todo guarda relación. Quiero que peguemos un gran salto cualitativo y cuantitativo en la Biblia y hablemos, pues, de un elemento dentro de la cultura judía que es imprescindible para que el pueblo de Israel pueda subsistir en bendición. Os estoy hablando de la Shekinah, la gloria visible de Jehová. Vamos a leer el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21. ¿Verdad? Y voy a pegar un traquito de agua. La Biblia dice que cuando Jehová saca a Israel de la cautividad de Egipto, los carros de Faraón pues se lo pensaron mejor y salieron detrás de ellos para perseguirlos y matarlos, ¿vale? Entonces dice la Biblia, leemos: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, a los israelitas, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, de nube, ni de noche la columna de fuego. Llega un momento, hermanos, en el que Israel ya abandona la frontera de Egipto y se encuentra con que Faraón venía por detrás con los carros para matarlos, y delante tenía las impenetrables aguas del Mar Rojo. Por decirlo así, se encontraban entre el yunque y el martillo. Pero la nube de gloria, dice la Biblia, que descendió y se puso en medio de los dos campamentos, el de los judíos y el de los egipcios, y no dejaba que los egipcios se acercaran a los judíos, porque era una columna de fuego que si se acercaban se quemaban. Por tanto, hermanos, esa columna o esa nube de gloria que los judíos conocían como Shekinah, sencillamente significaba Dios morando entre los hombres, o la figura visible de la deidad, ya que Dios era invisible. El cometido, hermanos, y los fines de la Shekinah eran varios. Yo te podría nombrar 4 por lo menos. Uno, como hemos leído, guiarles a través del desierto. Estos chinos, hermanos, estos japoneses, quien quiera que fuera, que creyeron haber descubierto América cuando descubrieron el GPS, que es la geolocalización por medio de satélite, pues quiero decirles que no fueron los primeros, no, llegaron tarde. El primero fue nuestro Dios, hermano, que a través de la nube en el desierto iba guiando a los judíos para que no se perdieran en el camino, ¿vale? Luego, posteriormente también, los magos de Oriente también salieron y usaron el GPS para poder llegar hasta el portal de Belén, donde estaba nuestro Señor, porque era una estrella la que les guiaba, ¿vale? Así que nuestro Dios siempre es el que toma la delantera, siempre. También, hermanos, otra de las aplicaciones que tenía la nube de gloria era, como hemos dicho, pues
darles sombra en el día y darles calor y luz en la noche, ¿vale? Y también, pues como también he mencionado, defender al pueblo de Israel, no permitiendo que Egipto hiciera daño al pueblo del Señor. Vale, esto era la Shekinah, pero veréis, resulta, hermanos, que ahora pues Dios le da la orden a Moisés en un momento dado y le dice, mira, quiero que construyas un tabernáculo, ¿vale? Un tabernáculo de reunión. En hebreo se dice Mishkan. Este tabernáculo, hermanos, era pues más o menos pues, como un campo de fútbol, el césped de un campo de fútbol, más o menos, de grande, que estaba vallado por cortinas y entre cortina y cortina pues habían unas columnas, ¿vale? Que se metían dentro de la tierra, de la arena del desierto. Dentro de ese recinto, todo ese recinto, hermanos, se le llamaba atrio. Y dentro de ese recinto se construyó una especie de caseta, una choza, que tenía dos departamentos, ¿vale? Entonces, el primer departamento que estaba detrás de una cortina era el lugar santo y el segundo departamento el lugar santísimo. Eso era el tabernáculo de reunión. Dice la Biblia, hermanos, que, bueno, cuando se termina de construir todo ese mobiliario, todo aquello, pues vamos a leer la Biblia. En el capítulo 40 de Éxodo dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y la puso la cortina de la entrada al atrio. Así acabó Moisés la obra. Escucha ahora. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la Shekinah, la gloria de Jehová, llenó el tabernáculo. Bendecido sea el nombre del Señor. La Shekinah, hermanos, la gloria de Dios visible, la nube, la columna de fuego, hermanos, ahora empieza a descansar en aquel tabernáculo que era desmontable y que lo desarmaban para ir caminando todos los días durante el desierto, ¿vale? Vale, vamos a avanzar un poquito más. Resulta, hermanos, que ya, bueno, Israel llega, conquista la tierra, se establece, se convierte en una nación poderosa. Y en el año 960 a.C., el rey Salomón construye el primer templo en Israel. El primer templo, han habido dos, ¿vale? Él construye el primero. Y dice la Biblia que esa nube de gloria, repito, nube que estaba primero en el cielo y que por la noche se convertía en columna de fuego, y nube que luego pasó a habitar sobre la tapa del arca de la alianza que estaba dentro del tabernáculo de reunión. Pues ahora, hermanos, cuando Salomón construye el primer templo, dice la Biblia que la Shekinah, la gloria visible de Jehová, se pasa de ese tabernáculo desmontable al nuevo templo. Y mientras el templo era dedicado, la Shekinah lo llenó de gloria, de manera que ni aun los sacerdotes podían estar allí para ministrar debido a la gloria que había. Y es que quiero decirte algo, hermanos, que donde está la gloria de Jehová, de una forma total, hermanos, sobramos todos los demás. Donde está la gloria del Señor, y no tiene ni siquiera por qué ser visible, porque la gloria, hermanos, es algo que se siente, no es algo que se ve. Gloria a Dios. La gloria de Jehová, hermanos, es la que nos está acompañando, es la que nos está protegiendo, es la que nos está dando consuelo en estos días tan malos, es la que nos tranquiliza por la noche para que podamos descansar, es la que está trayendo bálsamo en las heridas de todas estas familias que están perdiendo seres tan queridos que ni siquiera han podido ir al tanatorio a despedirlos, hermanos. La nube de gloria, esa Shekinah, hermanos, es la que está ahora mismo en tu casa, con tus hijos, con tu compañero, con tu mujer, con tu familia. Esa nube de gloria, hermanos, la gloria de Jehová, es la que yo oro en esta tarde para que te envuelva, para que te llene, hermanos, para que esa nube de gloria llene de gloria tu casa, para que la proteja, hermanos, de esos virus tan demoníacos y tan malos que tanto daño están haciendo. Yo en esta tarde, hermanos, quiero suplicar al Espíritu Santo que tu casa sea llena de esa nube de gloria y que esa nube de gloria sea la que te proteja a ti y a todos los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero, hermanos, que esa nube de gloria esté con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, pues resulta, hermanos, que los sacerdotes querían entrar a ministrar en el templo, pero no podían, hermanos, porque había mucha gloria. Yo he estado en cultos, Paco, pastor, hermano Antonio Camacho, Colombo, hermano Rafa de la Lidia, que nos vimos hace poco.
bueno, por una circunstancia bastante desagradable. Bueno, pues yo, igual que vosotros, que llevamos ya unos cuantos años en el Señor, y quizá algunos de vosotros que sois más ancianos que nosotros, porque la iglesia de Reus creo que es, según me dijo Bernabé, la segunda iglesia más antigua de España. La primero fue Balaguer y no sé si después fuisteis vosotros, la iglesia de Reus. Pero convendréis conmigo, hermanos, en que hemos estado presentes en cultos. Os voy a contar un testimonio, algo que me pasó a mí directamente. Corría el año 1983, hace exactamente 37 años. Yo estaba haciendo el servicio militar en Madrid. Yo era candidato nacional. Y estando haciendo el servicio militar, hermanos, yo todos los días, andaba como 5 kilómetros ida y vuelta para poder asistir al culto en la iglesia de Cañorroto. Por entonces el pastor era mi buen amigo Vallejo, a quien amo entrañablemente en el Señor, y a su hijo Sines, que entonces era una ovejica, aunque poco tiempo después empezó a ensayar. Vale, pues recuerdo una tarde, hermanos, en aquella iglesia primitiva que ellos tenían en la Cuesta, no sé si alguno la habréis conocido, en la calle Elvira Barrios, número 4, era un garaje, ¿vale? Una cuesta que hacía forma de L. Recuerdo, hermanos, una tarde donde era una fría tarde de invierno. Yo venía, hermanos, calado hasta los huesos porque me pilló un chaparrón de agua, bueno, tremendo. Nos metimos en el culto, hermanos, y empezamos a adorar. Había un coro por entonces en la iglesia de Cañorroto. Bueno, pues yo puedo hacer memoria de muchos, pero si me olvido de alguien no quiero cometer injusticias. El guitarrista era mi hermano Viejín, que bueno, ahora es un guitarrista de élite, acompañado a Paco de Lucía en sus conciertos, ¿vale? Bueno, nos pusimos a adorar a Dios. Mi hermano Vallejo, entonces no había costumbre de apagar las luces como ahora, no era costumbre aquello, ¿eh? Empecemos a adorar a Dios con alabanzas, con alabanzas, con alabanzas. Y empezamos a clamar a Dios, y empezamos a clamar a Dios. No preguntadme, porque yo no sé, hermanos, pero de momento cayó un peso de gloria. Cayó una gloria, hermanos, que yo miro para la izquierda y veo como un hermano que iba todo trajeado. Ya sabéis cómo son en Madrid, muy trajeados, con todo encorbatado. Yo iba vestido de militar. Me lo veo que abandona su postura de estar sentado ahí guardando la compostura y lo veo que se tira de rodillas al suelo. Miro para otro sitio y veo a una mujer joven, hermanos, también de rodillas en el suelo. Y poco a poco, hermanos, una iglesia de entonces, de hace 37 años, que eran como de 100 o 100 y pico miembros, nos vimos todos en el suelo, todos. No quedó nadie sentado, todos de rodillas, tirados por los suelos, en pleno culto, hermano, un culto normal y corriente, que no era culto de oración, que era un culto normal de palabra. Pero la Shekinah, la nube de gloria, dijo, hacedme sitio. Bajó la Shekinah de Dios, hermanos. Tomó lugar en aquel culto, mira, todos llorando, todos abrazándonos, todos hermanos quebrantados, adorando a Dios. No podíamos ministrar, nos pasó como allí, hermanos. Los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Jehová llenó aquel lugar. Estoy segurísimo que vosotros también habréis vivido días de esos, hermanos, en los que la nube de gloria, la presencia del Señor ha sido tan poderosa que ni siquiera hemos sido capaces de articular palabra. Y como ese te puedo contar otros muchos, y seguro que tú te pondrías aquí y también contarías otros muchos, hermanos. Yo rogaría al Espíritu Santo que me está oyendo, que tomara completo dominio, que tomara total y absoluto dominio de su pueblo, que sea Él el que ministre, que sea la Shekinah de gloria, hermanos, la que tome el lugar, que nos anule a los demás, que nosotros no somos nada, hermanos, no somos nada, no valemos para nada, que en cuanto tenemos una buena tarde no tanto palmaditas así en el hombro, ya no lo creemos y nos hinchamos como un pavo y no somos nada, hermanos, somos una pandilla de incompetentes que cuando mejor hacemos las cosas alcanzamos el grado de siervo inútil, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, que la gloria de Jehová esté con nosotros siempre, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más. Dice la Biblia que, bueno, algo horrible ocurre en Israel, porque después de aquello, hermanos, pasan los años, Israel se corrompe, Israel, hermanos, hace las cosas mal, y Dios tiene que castigarlos
por medio de cautiverios, ¿vale? Manda primeramente a los asirios y en el año 722 a.C. las 10 tribus del norte son tomadas, sacadas de su tierra y llevadas cautivas y dispersadas por todo el reino asirio. Poco tiempo después, hermanos, unos 200 años después, en el 586 llegan los babilonios, ¿vale? Nabucodonosor entra en las tierras de Israel, las conquista, hermanos, derrota a los judíos y también se lleva a las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se los lleva también cautivos a Babilonia. Y estando allí, hermanos, en Babilonia, un profeta de Dios llamado Ezequiel dice que estaba en una casa con los ancianos y estando con los ancianos, hermanos, pues le viene un éxtasis. Y Dios, hermanos, ahora empieza a mostrarle cosas. Dice la Biblia que un querubín le toma por los pelos y se lo lleva a Jerusalén en visión. Lo sacan de Babilonia, hermanos, y se lo lleva a Jerusalén en visión. Y allí, hermanos, contempla algo horrorizado, aterrorizado por lo que estaba viendo. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Entonces, la gloria de Jehová, la Shekinah, él entra, hermanos, al tabernáculo, entra al templo de Jehová, ¿vale? En el espíritu tiene una visión del templo, ¿vale? Y entra al lugar santo, al lugar santísimo. Y ve el lugar santísimo y ve el arca de la alianza, ¿vale? Y ve que la nube de gloria estaba allí, encima de la tapa que se llama, hermanos, Caporet. Estaba encima, la Shekinah estaba encima de la tapa del arca de la alianza con los 2 querubines mirándose entre sí. Y dice, entonces la gloria de Jehová, la Shekinah, se elevó de encima del querubín que estaba sobre la tapa del arca, se eleva y se levanta hasta el umbral de la puerta, y la casa seguía siendo llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La Shekinah, hermanos, la gloria de Dios, que había estado acompañado a su pueblo durante casi 900 años de forma ininterrumpida, hermanos, Ezequiel en esta visión contempla cómo esa Shekinah, esa gloria, se eleva, se levanta, se remueve y se va desde el lugar santísimo y se queda en el umbral del templo. Es removido. Pero dice un poquito más adelante, bueno, es que resulta, hermanos, que las desgracias nunca vienen solas, ¿vale? Y parece que al perro flaco todos son pulgas. Y cuando peor está la situación, parece que todavía se le pega una vuelta más de tuerca. Gloria a Dios. Y ya uno no sabe qué hacer, y ya uno no sabe para dónde tirar, y ya uno no sabe, Señor, me estoy volviendo loco, ya la cabeza se me está haciendo agua, Señor, yo no sé por dónde voy a salir. Esta fue la situación de Israel, porque para ellos, hermanos, su escudo protector era esa Shekinah, ¿vale? Y ahora el profeta ve cómo la nube de gloria se levanta desde la tapa del arca de la alianza y se queda en el umbral del tabernáculo de reunión. Pero como digo, las desgracias nunca vienen solas, porque en el capítulo 11 y versículo 23 dice que la gloria de Jehová se elevó y se levantó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, el monte de los olivos. Gloria a Dios. Lentamente, hermanos, porque primero, como hemos dicho, la nube de gloria se levanta del arca y se queda en el umbral de la puerta, allá en el templo, en el tabernáculo. Pero después, hermanos, la nube sigue levantándose y se eleva de en medio de la ciudad y se va hacia el monte de los olivos. Esto, hermanos, era pues el proceso lamentable que a Israel le tocó vivir. Lentamente, como si no quisiera hacerlo, la gloria de Jehová estaba dejando a su pueblo. Gloria del Señor, hermanos, les estaba abandonando. Padre, qué desgracia. Hay un cántico que dice que me falte todo, pero que nunca me faltes tú, Señor. Si tengo que dejar de predicar, dejo de predicar. Si tengo que dejar de cantar, dejo de cantar. Si tengo que dejar de componer, dejo de componer. Si ya no puedo pastorear, dejo de pastorear. Pero, Señor, que nunca me faltes tú, Señorcico mío. Tú, Señor, eres más importante que predicar. Tú eres más importante que cantar.
Tú eres más importante que componer. Tú eres más importante que todo, Señor. Puedo prescindir de todo eso, pero no puedo prescindir de ti, Señor. De eso no puedo prescindir, Señor, porque todo lo demás es sustituible, es prescindible. Pero tú, Señor, no, porque no hay otro. Es que no hay otro, hermanos míos. Alguno podría pensar, bueno, ¿cómo le pasó a Israel? Israel, hermanos, ve cómo su siervo se marcha y se va al monte, y después de 40 días le dicen a su hermano Aarón, Aarón, tu hermano, perdón, tu hermano tarda en venir y no sabemos si se lo habrá comido alguna fiera. Mira, vamos a hacernos dioses como los dioses de Egipto, ¿vale? Y ya está. Y si tu hermano no viene, pues que no venga. Al fin y al cabo, ¿quién conoce a ese Dios? ¿Quién lo conoce si no sabemos nada de él? Si nos dejó que nos pudriéramos ahí 400 años y tan bueno era, ¿por qué nos ha dejado que estemos ahí bajo el látigo de los egipcios 400 años? Vamos a adorar a los dioses. Y dice la Biblia que hicieron un becerro de oro, hermanos. Elaboraron un becerro hecho de manos. Gloria a Dios. Ahora yo digo, hermanos, el becerro de oro tiene unas demandas, pero el Dios de la montaña tiene otras. Al becerro de oro se le hacía con la mano. El Dios de la montaña vivía en luz inaccesible, hermanos, envuelto en gloria. Cuando tenga un problema, ¿a quién acudo? ¿Al becerro o al Dios de la montaña? El Dios de la montaña no me riñe. El Dios de la montaña no me disciplina. El Dios de la montaña, perdón, rectifico. El becerro de oro no me riñe. El becerro de oro no me castiga. El becerro de oro no tiene exigencias. El becerro de oro nunca me dice nada, no me habla. El Dios de la montaña sí, el Dios de la montaña me habla. El Dios de la montaña tiene exigencias de santidad. El Dios de la montaña tiene exigencias de comportamiento. Por eso, cuando tenga el niño malo, ¿a quién acudo? ¿A quién vas a acudir? ¿Al becerro de oro, al que nunca te ha resuelto ni un solo problema? ¿O al Dios de la montaña que de vez en cuando se enfada, los montes truenan, hermanos, y las encinas son descortejadas, los ríos se secan, hermanos, y las aves del cielo desaparecen? ¿A quién vas a acudir cuando tengas un serio problema en tu vida como el de ahora? ¿Al becerro de oro o al Dios de la montaña que parece que ahora no contesta? Eso es lo que parece, hermano, pero no es así. Nunca ha estado Dios más con su pueblo de lo que está ahora. Nunca ha estado Dios protegiendo más a su pueblo de lo que lo está protegiendo ahora. Y tú dirás, hermano, ¿cómo dices eso? Si hay miles de personas que están enfermas y algunos hermanos se los ha llevado. Ya lo sé, soy consciente, pero te digo que el Dios de la montaña está contigo, está con tu pueblo. Ahora yo no te puedo dar una explicación para eso porque no la tengo. Y si te la diera sería un hipócrita, porque no sé la explicación, hermano. Pero al Dios de la montaña hay que serle fiel en lo mucho y en lo poco, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Al Dios de la montaña hay que serle fiel, hermano, cuando estamos de baile de cante y cuando vamos con ropas de luto. La gloria siempre sea para Él, hermanos. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué Dios abandonó a su pueblo? ¿Cuál fue la causa por la que Dios decide retirarles la gloria? Quiero que leas conmigo, o yo te lo voy a ir repasando detenidamente, el capítulo 8 de Ezequiel. Como decía, hermanos, el profeta es llevado a Jerusalén en el Espíritu, y dice la Biblia que cuando entra en Jerusalén, lo primero que ve, hermanos, dice: y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, hablando del templo, ¿vale? Dice, donde estaba la imagen, la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué vio el profeta allí, hermanos? La imagen del celo. Posiblemente, hermanos, se tratara de una imagen de la diosa Asera. Asera, hermanos, era la diosa Semíramis, que a través de los siglos y de diferentes culturas había ido pasando de cultura en cultura, hermanos, hasta llegar a los babilonios y a todas las potencias que habían conquistado Israel. Y ahora
parte del pueblo de Israel se había paganizado y tenían dioses babilonios, hermanos, en la intimidad guardados en sus hogares. Y dice la Biblia que lo que vio Ezequiel le horrorizó, porque vio a la entrada norte del templo de Jehová la imagen del celo, posiblemente la propia diosa Semira, mis hermanos, convertida en la diosa Asera. Pero Dios les dice al profeta en el versículo 6, pero eso no es nada, Ezequiel, eso no es nada, vuélvete aún y vas a ver abominaciones mayores. Y dice la Biblia que a través de una pared del templo el profeta excava un agujero. Y dice la Biblia, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y de todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor en el templo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subían una nube espesa de uno. ¿Saben lo que estaba viendo el profeta, hermanos? A 70 varones, posiblemente se trataba del Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel, la que juzgaba los casos más graves, hermanos, la que tenían la autoridad incluso para condenar a muerte. Todos estos, hermanos, estaban quemando incienso delante de todo tipo de reptiles y cuadrúpedos que estaban pintados en las paredes del templo. Mi alma alaba el nombre del Señor, hermano. Qué grado de corrupción. Pero la cosa no acaba ahí, porque le dice Dios en el versículo 13, vuélvete, porque aún vas a ver abominaciones mayores que estas. Y dice la Biblia en el versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y hay aquí mujeres que estaban sentadas endechando, ¿a quién? A Tamuz. ¿Te acuerdas de Tamuz? Endechando a Tamuz, hermano. Vamos a ver, Tamuz, hermanos, cuando muere, que era el hijo de Semiramis y de Nimrod, se dice que se convirtió en el dios de la naturaleza, ¿vale? El dios de la procreación, de la progenie. Entonces, cada vez su fiesta, hermanos, se celebraba en la primavera, porque decían que cuando Tamuz murió, milagrosamente su madre bajó a los infiernos y lo resucitó, le trajo de nuevo a la vida y le puso de nuevo sentado sobre su regazo. Por eso, cada vez que la naturaleza muere en otoño y vuelve a revivir en primavera, es cuando se celebra la fiesta del dios Tamuz. Y claro, aquí las mujeres judías, hermanos, que estaban allá en el templo, hermanos, estaban endechando al dios Tamuz. La fiesta del dios Tamuz, hermanos, consta de varias fases. La primera es cuando muere el dios Tamuz, hermanos, este que decíamos que viene de la antigua Babilonia, y el principio de la fiesta son endechas, lloros y lamentos, ¿vale? Para terminar, al final, cuando por fin Tamuz resucita, el final de la fiesta termina pues en jolgorio, en fiesta, en comida y bebida, y en lo que normalmente solían terminar todas las fiestas paganas de este tiempo, que era una bacanal, ¿de acuerdo? Entonces dice la Biblia que las mujeres estaban allá, en la puerta del templo, endechando a ese Tamuz. Bendecido sea el nombre del Señor, en la puerta norte del tabernáculo. Pero le vuelve a decir el Señor, ¿estás sorprendido, Ezequiel? Ezequiel le diría, pues Señor, la verdad es que sí. Y le dice el Señor en el versículo 15, pues todavía no lo has visto todo. Vuélvete aún, porque vas a ver todavía abominaciones mayores que estas. Y dice la Biblia, en el versículo 16, y junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, vi allí sus espaldas vueltas al templo de Jehová, estaban de espaldas al templo, y sus rostros mirando hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose al oriente. El sol, hermanos, era una deidad egipcia a quien ellos llamaban Ra, el dios Ra. Y 25 varones, hermanos, dice la Biblia que le habían dado las espaldas al altar y estaban adorando al sol con las espaldas vueltas y se postraban hacia el oriente. Mi alma alaba el nombre del Señor. Estos 25 varones eran el Sanedrín menor. Había un Sanedrín menor que era la corte, dijéramos, la cámara alta y la cámara baja, ¿vale? Que juzgaban los casos menores, los casos de blasfemias, de herejías, casos de matrimonios, etc. Y luego estaba el gran Sanedrín, que eran 70 varones presididos por un sumo sacerdote. Pues estaba corrompido el gran Sanedrín, el pequeño Sanedrín, los varones, las mujeres, todo el pueblo, hermanos, se habían corrompido. Dios intenta hacer ver al profeta la enorme cantidad de maldades que habían ocultas en su pueblo y le dice, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que están haciendo aquí?
Mi alma alaba el nombre del Señor. Me han llegado muchas preguntas, hermanos. Hoy me ha llegado la última, que si esto es un juicio de Dios, que si esto es el capítulo 24 de Apocalipsis, que si esto es principio de dolores, que si esto es una disciplina. Hermanos de mi alma, esto requeriría pues otro tiempo, ¿vale? Otro sermón, y no es el momento ahora. Pero déjenme que les diga que a la luz de la palabra y conociendo el carácter de Dios, esto no se trata ni de ningún juicio, ni de ningún castigo, ni de ninguna disciplina, hermanos. Esto no proviene de Dios, hermanos. Esto es simplemente el resultado de la mano del hombre. El hombre que se ha metido a querer ser Dios, manipulando códigos genéticos de animales, mezclándolos entre sí, hermanos, y haciendo que salgan auténticas bombas de relojería, armas químicas, hermano. Dicen que ha sido una fuga que ha habido en el laboratorio de Wuhan. No lo sé si habrá sido eso, hermanos, o habrá sido realmente pues un ensayo de arma biológica, ¿vale? Para las próximas guerras que hayan de venir. No lo sé, porque también es casualidad que desde donde mismo partió el virus ya tengan también, hermanos, la vacuna. Dicen que ya tienen la vacuna y que se están haciendo pruebas. Es muy sospechoso todo esto, hermano. He leído por ahí que Estados Unidos, hermano, está movilizando tropas y que ha desembarcado como entre 35 y 50.000 soldados aquí en Europa, y también está movilizando maquinaria militar pesada, entre ellos un modelo de tanque que pesa 70 toneladas, hermano. No lo sé, hermano, si esto será ruido de sables o será tan de guerra. No lo sé, pero desde luego ya te puedo yo a ti decir que esto no es cosa de Dios, hermano. Y las pestes de las que habla el capítulo 24 de Mateo eran las pestes que llegó a la ciudad de Jerusalén cuando, tras 8 meses de asedio por los romanos, se rindieron una vez que habían sido desviados los caudales del agua para que no les entrara agua, y una vez que les cortaron los suministros de alimento. Después de 8 meses la gente empezó a morir dentro de los muros de Jerusalén, hermano, al no darse ya abasto, porque la gente estaba tan debilitada que no podían. Los dejaban que murieran y se descompusieran por las calles, hermano. Al descomponerse los cuerpos en las calles, aparecieron los insectos, los parásitos picaban a la gente, y eso trajo, hermanos, una pandemia terrible en la ciudad de Jerusalén, hasta que por fin se rindieron a los romanos. Y cuando entraron los romanos encontraron un espectáculo dantesco: 1.200.000 personas muertas y 97.000 supervivientes que fueron llevados cautivos a la antigua Roma. Cuando Tito, hermanos, el gran vencedor, entraba triunfante en Roma y pasó por debajo del arco que se hizo en su honor, que todavía está en pie en la ciudad de Roma, el arco de Tito, el Senado romano acordó concederle, hermanos, una condecoración y una corona en reconocimiento a sus méritos. Pero atención a las palabras que dijo Tito, porque dijo Tito: no quiero esa corona ni quiero reconocimientos, pues no hay honor en la victoria sobre un pueblo al que su Dios les ha abandonado. Mi alma alaba el nombre del Señor. Pero es que resulta, hermanos, que a nosotros no nos ha abandonado nuestro Dios. Nuestro Dios sigue estando con nosotros. Se han cerrado los templos, hermanos, se han cerrado los locales, pero las iglesias estamos aquí. Las iglesias no nos hemos ido. Los predicadores estamos... Yo estoy predicando más que nunca en mi vida, hermano. Hay días que predico hasta 2 veces, y ayer, porque no pudo ser, pero tenía 3 cultos previstos, hermano. Las almas se están reuniendo en torno a los móviles, y doy gracias, hermano, que tenemos estos móviles, porque si no sería insoportable, hermano, esta espera. Y te quiero decir algo: tan seguro estoy de que nuestro Dios no está en esto, hermanos, como lo estoy de que Satanás es un oportunista y está detrás de todos los temores y de todos los miedos que está infundiendo en los corazones de hermanos tan santos y tan buenos como nuestro hermano Antonio, que cantaba esa alabanza. Hermano, los temores son normales, somos humanos, gloria a Dios. Así que en esta noche yo quiero que donde tú estás lances un sonoro amén cuando yo reprenda al demonio, y le reprendo ahora mismo. Reprendo los miedos, reprendo los temores, reprendo todo tipo de ansiedades, reprendo el estado de temor en el nombre de Jesús. Amén. Espero que ese amén haya llegado, hermanos, hasta la caverna más profunda del infierno. Y a la misma vez quiero dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, porque Él es el que nos sustenta. Mi alma alaba el nombre del Señor. Dios castigó a su pueblo, hermano, por su torpeza. Pero miren lo que les digo. El personaje de Tamuz caló tan hondo dentro de la cultura hebrea. Fijaos si son corruptos, hermanos, que incluso le dedicaron el nombre de un mes. Dentro del calendario hebreo, hermano, que son 12 meses, el 4.º mes lleva el nombre de este personaje.
Además, dicho sea de paso, a diferencia de los otros 11 meses cuyos nombres están en hebreo, el nombre de este mes todavía se conserva en idioma babilonio. Mira, los nombres del calendario hebreo, que son 12, son el primero, el mes de Nisan, también se le llama Aviv; el segundo, el mes de Iyar; el tercero, el mes de Sivan; el cuarto, el mes de Tamuz. Ahí está, el mes de Tamuz. Equivale a junio o julio. El quinto mes es Av. El sexto, Elul. El séptimo, Tisri. El octavo, Chesvan. El noveno, Kisleu. El décimo es Tebet. El undécimo es Shevat. Y el duodécimo es el mes de Adar. Con lo cual, hermanos, en particular, el mes de Tamuz se le recuerda dentro de la cultura judía, principalmente por el día número 17, el 17 de Tamuz. En ese día, hermanos, se hace un ayuno, porque los sabios, los jajamín, enseñan que a los judíos les ocurrieron 5 tragedias muy grandes a lo largo de su historia, en ese día negro del 17 de Tamuz. La primera fue cuando Moisés destruye las tablas de la ley, cuando el pueblo adora al becerro. La segunda, pues veréis, todos los días los israelitas sacrificaban 2 corderos en el templo, uno por la mañana y otro al caer la tarde. A este sacrificio se le llamaba Tamid. Está escrito en el libro de Números, ¿vale? Un cordero era para expiar los pecados cometidos durante la noche y el otro para expiar los pecados cometidos durante el día. Y así los israelitas podían dormir tranquilos y libres de pecado. Cuando los babilonios pusieron cerco a Jerusalén, los israelitas continuaron llevando sacrificios con los animales que habían en la ciudad. Sin embargo, aquel 17 de Tamuz del año 586 a.C., tuvieron que dejar de llevar esos sacrificios, el tamid, porque ya no quedaban más animales en Jerusalén para poder sacrificar, y era imposible salir afuera de los límites de la ciudad para buscar más animales. Por esta causa, los sacerdotes se vieron forzados a suspender el sacrificio diario en el templo por primera vez en 700 años. Eso ocurrió también, hermanos, un 17 de Tamuz. Otro 17 de Tamuz, un soldado romano malvado llamado Apostemus quemó un rollo de la Torá. Otro 17 de Tamuz, hermanos, los muros de Jerusalén fueron destruidos por los romanos, ¿vale? Y así, hermanos, se cumplen las 5 desgracias. Bueno, esa es la cuarta, pero la última es que un ídolo fue colocado en el templo. Un ídolo. El templo fue profanado porque pusieron un ídolo. Entonces, hermanos, desde entonces, nos vamos acercando ya al final. Desde aquella lejanía, hermanos, Israel está privado de esa nube de gloria, de esa Shekinah. Bueno, sí, están privados de la Shekinah, aunque todavía conservan, según el apóstol San Pablo, en el capítulo 9, versículo 4, dice que aún conservan la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y los patriarcas. La gloria de ser hijos de Dios, no la Shekinah, porque no está con ellos, puesto que el arca de la alianza desapareció, y al desaparecer el arca de la alianza, ya no está la Shekinah. En el segundo templo que levantó Zorobabel ya no estaba el arca. Por tanto, al no haber arca, no había Shekinah, ¿vale? Entonces, no tienen su gloria, hermanos, porque Dios les abandonó hace mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿y dónde está esa gloria? ¿Qué ha sido de esa gloria? ¿Quieres que te lo diga yo? Esa gloria, hermanos, está en la persona maravillosa y gloriosa del Hijo, como dice Hebreos 1:3, que es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. El apóstol Pablo también le dice a los colosenses que él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Gloria al nombre del Señor. Ahí está concentrada toda la gloria de Jehová, que salió primero del tabernáculo, posteriormente salió de la ciudad de Jerusalén, y ahora está concentrada en la persona gloriosa de su Hijo. Por eso dice la Biblia, hermano, que en la kenosis Jesús se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de la gloria visible. Gloria a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que 6 días antes de ser muerto,
Pues tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se los llevó a un monte y allí se transfiguró. Y por unos momentos, hermanos, Jesús recuperó la gloria que siempre había tenido y ellos se quedaron, hermanos, alucinados porque jamás habían visto algo tan glorioso. Jesús es la gloria hecha carne, hecha persona. Pero te digo, la gloria se marchó. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Que la gloria regresará. Va a regresar, hermanos. ¿Y regresará algún día? Claro que sí, hermanos, va a regresar. ¿En quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la persona maravillosa y gloriosa de Cristo. Dice la Biblia, y no me puedo salir de la Biblia porque, hermanos, mi GPS en los sermones en la Biblia, ¿vale? Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme según sus obras. Mateo capítulo 16. Él vendrá en la gloria de su Padre. La Shekinah, es verdad, abandonó Jerusalén marchándose. ¿Y desde dónde se marchó? Lo hemos leído, desde el Monte de los Olivos. Se marchó desde el Monte de los Olivos, que está al oriente de Jerusalén. El oriente es el este, ¿vale? Desde allí se marchó la Shekinah. Y casualmente, casualmente por llamarlo así, hermanos, porque no hay casualidades en Dios, casualmente Jesús también abandonó esta tierra, igual que la primera Shekinah, abandonó esta tierra desde el mismo lugar que lo hizo la Shekinah, desde el Monte de los Olivos y envuelto en una nube. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que estaban los discípulos reunidos con él haciéndole preguntas y cuando termina el Señor el discurso dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria a Dios. Y a partir de ahí, hermanos, aquellos ángeles que le envolvían, porque ellos, hermanos, se quedan absortos mirando cómo se marchaba el Señor. Y ahora los ángeles, hermanos, le dicen a esa gente, a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros hasta el cielo, asimismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pero para que sepáis que se marchó desde el mismo sitio que se marchó la Shekinah, dice la Biblia en el versículo 12, entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Gloria al nombre del Señor, hermanos. La Shekinah primera se marchó para Israel desde el Monte de los Olivos. La Shekinah, que es la Shekinah por excelencia, que es Jesús, se marchó por el Monte de los Olivos, pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Me he dejado lo mejor para el final, porque he dicho que vendrá y no tardará. ¿Y por dónde vendrá? Pues está escrito, hermanos, está revelado. Vete conmigo al libro de Zacarías, al capítulo 14, y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El día que Cristo venga, hermanos, no hablo del rapto, no, porque en el rapto dice la Biblia que ahí no se le ve. El rapto, hermanos, será silencioso, será secreto. Primero se levantarán los muertos en Cristo, todos nuestros hermanos que el Señor ha decidido llevárselos y que les ha puesto fin a su carrera, tanto jóvenes como ancianos. Esos serán los primeros que se levanten, hermanos, al sonido de la trompeta, dice Pablo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Claro, la nube, la gloria, hermanos, nos recibirá la Shekinah, porque en esa nube estará Cristo. Y ahí, hermanos, en esa nube, el Señor nos tomará a todos y nos conducirá por los corredores celestiales. Y déjame que me lo imagine, ¿vale? No lo dice la Biblia, pero déjame que yo fantasee un poco, ¿vale? Déjame que yo fantasee un poquito. Me imagino, hermanos, el Salmo 24 que dice, alzaos, oh puertas eternas, alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Allí, hermanos, entrará el Señor orgulloso, con su esposa, que es la iglesia de Jesucristo, del brazo. Allá, hermanos, habrá un largo pasillo, donde habrán ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que levantarán espadas haciendo un pasillo, y con las espadas flameantes de fuego, hermano, harán un pasillo. Y al fondo estará el trono, hermanos, el trono del Padre sentado, donde Él estará brillando como el sol cuando brilla más en todo su esplendor. Y oiremos, hermano, una voz tronante en el cielo que nos dirá, pasad
porque en lo poco me habéis sido fieles, pasad, porque en lo mucho os voy a poner, pasar al gozo de vuestro Señor. Y al Hijo le dirá, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que gloria, honra y honor tengan esta noche, hermanos, la persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor, y que Jehová reprenda todos los demonios en el nombre eterno y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, 59 minutos exactamente está con vosotros compartiendo este sermón, y espero que os haya hecho mucho bien con el mismo espíritu que yo os lo he compartido. Que Dios os bendiga mucho, y cedo el micro a mi hermano Paco, el pastor de la iglesia. Dios os bendiga.